Continuando con los temas del sistema nervioso, en esta ocasión vamos a hablar de la médula espinal. Recuerden ustedes que la médula espinal correspondía a una de las estructuras que forma parte del sistema nervioso central, porque dividíamos en sistema nervioso central y periférico. El central corresponde entonces a la unión del encéfalo con la médula espinal mediante el tallo encefálico. Y el sistema nervioso periférico estaba constituido por los pares craneales y los nervios espinales o raquídeos que justamente tienen su origen en la médula espinal que hoy vamos a describir. Si nos preguntan por una descripción de esta estructura, vamos a decir que es un cordón nervioso constituido por fibras ascendentes y por fibras descendentes, que van a llevar una información mixta. Las fibras ascendentes van a llevar información sensitiva y las fibras descendentes llevarán entonces información motora. Es así como se originan entonces estos nervios espinales de naturaleza mixta porque son sensitivos y también motores. La médula espinal se encuentra inmersa en el conducto vertebral. Recuerden que cuando vimos la columna vertebral, cada una de las vértebras presentaba un foramen vertebral. Pues resulta que una vértebra aplicada sobre la otra en conjunto forman el conducto o el foramen, el conducto vertebral o el conducto raquídeo. En el interior de ese conducto raquídeo va a viajar la estructura nerviosa que corresponde a la médula espinal. Obviamente, por ser una estructura nerviosa y bastante delicada, pues ella está inmersa dentro de un estuche protector, por decirlo de alguna manera, que corresponde a las meninges. Así como tenemos meninges a nivel craneal, que vienen a ser el estuche que se encarga de proteger y de cuidar el encéfalo, pues también estas meninges se extienden a nivel raquídeo para proteger la médula espinal. Y bien, a partir de esa médula espinal dijimos que se originaban los nervios raquídeos o los nervios espinales. Lo vemos acá, como cada uno de esos nervios espinales pues va a emerger a partir de los agujeros de conjunción que se forman en la médula espinal. Este cordón nervioso va a presentar, es más ancho en sentido mesiodistal que en sentido anteroposterior. Entonces es como ver un cordón nervioso aplastado o aplanado, que va a presentar dos ensanchamientos, que serán un ensanchamiento a nivel cervical y un ensanchamiento lumbosacro. Bien, como bien dijimos, entonces está formado por una vía de tránsito o fibras que son ascendentes, que serán la vía de tránsito de información sensitiva, la vía de tránsito de información sensitiva, que es una vía de conducción de estímulos hacia el encéfalo. Es ahí, en la corteza cerebral, en donde se va a identificar en qué zona o en qué parte corporal se está generando este estímulo y de qué carácter es. Es decir, en la corteza cerebral se logra identificar si lo que estamos sintiendo es un cambio de temperatura, un cambio de presión, un estímulo doloroso, para generar una respuesta a través de una vía descendente, que es lo que correspondería entonces a la información de naturaleza motora, porque se va a generar una respuesta a un órgano efector, a alguna parte específica de nuestro organismo. Bien, ¿de dónde a dónde se extiende este cordón nervioso? Pues vamos a ver un límite nervioso que va a nivel superior desde la decusación piramidal. Recuerden ustedes que la decusación piramidal era un detalle que se encontraba por la cara anterior de la médula oblonga o del bulbo raquídeo. A partir de esa decusación de las pirámides hacia abajo es que vamos a empezar a conocer la estructura como médula espinal y se va a extender hasta nivel inferior, a nivel de lo que corresponde a la segunda vértebra lumbar y termina con un segmento en forma de vértice que corresponde a el cono medular, que se continúa con el filum terminal o la cola de caballo. Entonces, a partir de estos límites también vamos a determinar algunos segmentos medulares. Acá lo que queremos mostrarles es el final de esta médula espinal, en donde vemos acá nuestro vértice, que será entonces el cono medular,
y que se continúa con un vestigio o un resto embrionario que corresponde al filum terminal. Este filum terminal pues ocupará entonces el canal sacro. Entonces, el límite superior corresponderá entonces a la decusación piramidal, o justo a partir de la decusación piramidal, que está en relación con la posición del arco posterior del atlas. Justamente, de hecho, algunos autores señalan este arco posterior del atlas como un límite óseo. Sin embargo, dadas las variaciones anatómicas, pues no es un límite que podamos tomar como con un carácter fidedigno. Entonces es mejor que tomemos en cuenta el límite nervioso que corresponde a la decusación de las pirámides. Y va a terminar entonces, como bien señalamos, en esta estructura que corresponde al cono medular o al cono terminal, que está justo o que va a estar justo a nivel de la segunda vértebra lumbar, y lo demás que se extiende es el filum terminale hasta llegar a insertarse justo en el coxis. Ahora, de manera descendente vamos a nombrar algunos segmentos medulares. Vamos a tener un primer segmento, que es un segmento cervical, que se va a extender desde su inicio en la decusación piramidal hasta el punto en donde se presenta el primer ensanchamiento de la médula espinal, que corresponderá entonces desde la decusación piramidal hasta C3 o a nivel de la tercera vértebra cervical. Luego presentamos el primer ensanchamiento o el ensanchamiento cervical, que va desde C3 hasta la tercera vértebra torácica. Luego tenemos la porción medular torácica, que se extenderá entonces desde la tercera vértebra torácica hasta la novena o la décima vértebra torácica, para presentar el ensanchamiento final, que va desde la novena o décima vértebra torácica o dorsal hasta L2, que es en donde termina con el cono terminal, y se presenta entonces a partir de eso el filum terminal. En términos de su configuración, aquí lo podemos ver de manera esquemática, entonces los segmentos medulares. Tenemos un primer segmento muy pequeño que se extenderá entonces desde ese origen a nivel aproximadamente de C1 o en el arco posterior del atlas, justo en donde se debería ubicar la decusación piramidal hasta la tercera vértebra cervical. Ahí se presenta un ensanchamiento que viene a ser este ensanchamiento, que corresponde al ensanchamiento cervical desde C3 hasta D3. Y va a originar ese ensanchamiento en los nervios cervicales, que corresponden a 8 pares de nervios raquídeos. Luego tenemos la porción medular torácica, que va a generar 12 nervios raquídeos. Y luego tenemos el ensanchamiento lumbosacro, que irá entonces desde T o D 9 o 10 hasta la segunda vértebra lumbar, es decir, hasta L2. Y por último, el filum terminal. Entonces, en este recorrido se van a generar 8 nervios o 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 lumbares, 5 nervios sacros y un par coxígeno. En términos de la configuración externa, este cordón nervioso lo vamos a ver. Esta es la vista anterior y esta corresponde a la vista posterior, y vamos a ver que presenta ciertos surcos, como unas pequeñas estriaciones longitudinales que se extienden en todo su recorrido. Entonces, acá lo que queremos señalarles es el detalle anatómico de la decusación piramidal. Recuerden que toda esta estructura corresponde a la cara anterior del tallo encefálico. Esto que está acá será el mesencéfalo, acá tenemos la protuberancia, y esto será entonces el bulbo raquídeo. El final del bulbo raquídeo es esta estructura, que es justamente la decusación piramidal. De aquí hacia abajo estaríamos hablando entonces de médula espinal. Vamos a describir un poquito los segmentos de la médula espinal, que ya hablamos de ellos, del ensanchamiento cervical, del segmento medular torácico y el lumbosacro. Y el final, que corresponde al filum
terminales, que es un vestigio embrionario. Entonces, acá tenemos entonces los nervios que se generan: 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coxígeo. En términos de la configuración externa, lo que quería mostrarles corresponde a las estriaciones longitudinales que se extienden desde superior hasta inferior a llegar al cono terminal. Resulta que esas estriaciones corresponden a surcos. Entonces acá estamos viendo esto, vamos a ubicarnos, esto es nivel anterior y esto es a nivel posterior. Si hacemos un corte horizontal y obtenemos un metámero de esta médula espinal, pues vamos a observar que esos surcos que vemos tanto en la cara anterior como en la cara posterior corresponden a profundidades o a fisuras dentro de esta médula espinal. Entonces vamos a ver que existe un surco medio anterior o fisura media anterior o ventral. Tenemos un surco anterolateral, que es justamente a partir de este surco anterolateral que se va a dar el origen aparente de la raíz anterior del nervio raquídeo. Tenemos un surco posterolateral que va a dar origen aparente a la raíz posterior del nervio raquídeo, un surco intermedio posterior y un surco medio posterior. Este surco medio posterior es menos marcado que el surco medio anterior. Por tanto, acá existe la presencia de un tabique posterior, mientras que acá se encuentra completamente separado. Ahora, cuando hablamos de la configuración interna, entonces, de la médula espinal, podemos ver, por ejemplo, acá en este metámero, cómo está recubierto toda la estructura nerviosa, está protegida por todo este espacio, que será el espacio que contiene líquido cefalorraquídeo, y el estuche externo corresponde a las meninges raquídeas, con todas sus capas. Hablaríamos entonces de la dura madre, del aracnoides y también de la pia madre, que se encargan de proteger la estructura nerviosa. Pero en términos de la configuración interna, aquí vamos a ver que la distribución de la sustancia blanca y de la sustancia negra, de la sustancia gris, perdón, es distinta en el encéfalo que en la médula espinal, porque es al contrario. Si bien en el encéfalo decíamos que la sustancia gris se encontraba en la corteza cerebral, es decir, en la periferia, y que la sustancia blanca estaba en el centro, acá es al revés. Acá tenemos sustancia gris en el centro y en la periferia de ella vamos a encontrar la sustancia blanca. Entonces, para ser un poquito más detallados con la sustancia gris y la sustancia blanca, vamos a hablar de algunas estructuras. Esta estructura que vemos en forma de H justo en el centro de la médula espinal está hecha de la sustancia gris, es decir, de los cuerpos neuronales, y va a caracterizarse por presentar tres astas: un asta anterior, un asta lateral y un asta posterior. El asta anterior es más ancha, más voluminosa e irregular en comparación con las otras dos astas. El asta lateral solo va a estar presente en el segmento dorsal y lumbar de la médula espinal, porque este segmento lateral, o esta asta lateral, corresponderá a los núcleos de control del sistema nervioso autónomo, para ser más específico, del simpático, ¿sí? Va a ser el control dorso-lumbar del sistema nervioso simpático, o de esa subdivisión del sistema nervioso autónomo. Y el asta posterior es un poco más delgada, más regular, y va a dar origen entonces a la raíz posterior del nervio raquídeo. El asta posterior es de naturaleza sensitiva, mientras que el asta anterior es de naturaleza motora. El punto que une a ambas comisuras, a ambas astas, se denomina comisura. Entonces tendremos este punto de depresión que será la comisura gris anterior, y también tenemos una comisura gris posterior. En el centro de esa sustancia gris vamos a tener el conducto del epéndimo o el conducto ependimario. Es un conducto que se extiende a partir del sistema ventricular. Recuerden que a nivel del encéfalo, cada estructura estaba acompañada de una cavidad.
Entonces decíamos, se les nombró en las clases anteriores someramente los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Pues resulta que este conducto ependimario o del epéndimo viene a ser la continuación del extremo inferior de ese cuarto ventrículo. Se va a extender a lo largo de toda la médula espinal hasta el filum terminal y en su interior lo que circula es líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, a ambos lados de esta sustancia gris vamos a tener en toda la periferia la sustancia blanca. Esa sustancia blanca se va a disponer a manera de cordones. Entonces vamos a decir que tengo un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Y vamos a tener, así como teníamos comisura gris posterior y comisura gris anterior, en este caso solo va a existir la comisura blanca anterior, dada la presencia de esta fisura media anterior que es bastante marcada y casi divide en su totalidad el cordón anterior. Entonces vamos a hablar de una comisura blanca anterior, no siendo igual en el segmento posterior. Acá no vamos a tener como detalle anatómico ningún tipo de comisura. Bien, importante señalar que a partir en el caso de las astas, que del asta anterior surge la raíz anterior del nervio raquídeo, entonces este será el componente motor que sale o que emerge justo a partir del surco anterolateral y de la raíz del asta posterior sale la raíz posterior o nerviosa del nervio raquídeo y sale justo a nivel del surco posterolateral. Esta raíz posterior va a estar asociada también a un ganglio de naturaleza sensitiva. Luego, estas raíces van a fusionarse para formar el nervio raquídeo. Esta es la misma vista. Vamos a hablar acá de la naturaleza de las astas. Entonces, el asta posterior es un centro de naturaleza sensitiva o de integración, es decir, que es lo que recibe la información en una vía o forma parte de la vía aferente. Y el asta lateral es un centro vegetativo, principalmente simpático. Cuando vayamos a ver las divisiones del sistema nervioso autónomo, van a ver que el sistema simpático es dorso-lumbar, es decir, que se extiende desde D1 a L1 y estos corresponderían entonces a ese ensanchamiento o ese bulto, correspondería al asta lateral. Y el asta anterior es de naturaleza motor. ¿Sí? Acá estamos entonces observando en relieve las astas. Una asta posterior, menos voluminosa, una asta lateral y una asta anterior. Y cuando hablamos de los cordones, entonces esto será el cordón anterior, en el que aquí se encuentra la fisura media anterior, no siendo igual en el caso del surco medio posterior, el cordón lateral y el cordón posterior. Acá podemos observar el corte o los metámeros de la médula espinal en diferentes alturas y podemos ver cómo en ciertas regiones no se observa efectivamente el asta lateral, porque el asta lateral solo la vamos a ver en la región dorsal o torácica y en la región lumbar, más no a nivel de la región cervical. Y vemos entonces cómo en la periferia se encuentra la sustancia blanca y en el centro vamos a encontrar la sustancia gris y acá el conducto ependimal. Este es el cuadrito resumen para hacer entonces la diferenciación entre la localización de la sustancia gris y la sustancia blanca entre el cerebro y la médula y vemos cómo se invierte. Si en el cerebro la sustancia gris estaba en la periferia, es decir, a nivel de la corteza, pues acá a nivel de la médula se encuentra es en el centro. Y pues ocurre el mismo fenómeno completamente invertido en lo que corresponde a la sustancia blanca. ¿Cómo se formó entonces un nervio raquídeo? ¿Cuáles son los componentes? Pues este nervio raquídeo propiamente dicho se formó a partir de la fusión de dos raíces. Una raíz anterior que es de naturaleza, como lo ven acá,
motora porque se origina propiamente del asta anterior de la médula espinal y su origen aparente es en el surco anterolateral, y una raíz posterior que es de naturaleza sensitiva porque se originó del asta posterior de la médula espinal y salió justo por el surco anteroposterior. Y esta raíz sensitiva tiene un ganglio de asociación, un ganglio, digamos una estación de naturaleza también sensitivo, se fusionaron y formaron el nervio raquídeo. Este nervio raquídeo, a su vez, que es el que sale por el agujero de conjunción, va a generar una raíz anterior que tiende a formar plexos, como el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacro, y una raíz posterior que no forma plexos, pero que va a un punto específico de la región dorsal. En términos de irrigación, la irrigación de la médula espinal procede de lo que corresponde a la irrigación también de, digamos, de la porción encefálica. Recuerdan ustedes que la arteria subclavia se originaba, su primera rama correspondía a la arteria vertebral. Esta arteria vertebral, junto con la arteria carótida interna, forman el sistema de irrigación de todo el sistema nervioso central. Entonces, la arteria vertebral acá a nivel de la médula juega un papel importantísimo porque de ella, de esta arteria vertebral que asciende por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, antes de fusionarse para formar el tronco basilar, que es una estructura que van a conocer más adelante, genera una ramita descendente de cada lado para formar una, o se van a astomosar ambas ramas para formar una sola que corresponda a la arteria espinal anterior o descendente. Esta arteria espinal anterior es la que va a discurrir o a pasar en el surco medio anterior. Y también se generan dos arterias espinales posteriores. Estas arterias espinales posteriores pueden ser ramas también de la arteria vertebral o pueden ser ramas de la arteria cerebelosa posterior inferior. Bien, vamos a hablar ahora de un fenómeno que corresponde a una unidad de respuesta básica de nuestro sistema nervioso y que corresponde al arco reflejo simple. ¿Cuáles son los elementos de un arco reflejo simple? Un arco reflejo simple es aquello que nos permite generar una respuesta inmediata ante un estímulo que, que pueda llegar a perturbarnos. Entonces vamos a tener siempre un receptor periférico. Periférico porque es el punto más externo. En este caso, por poner un ejemplo, el receptor periférico corresponde a las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel. Esas terminaciones nerviosas pueden variar en términos de su naturaleza. Pueden ser receptores de temperatura, receptores de presión, receptores de dolor, que son nociceptores. Entonces, esos receptores están asociados a una vía aferente, porque es la que recibe la información. Y esa vía aferente viaja justamente con la raíz sensitiva de este nervio raquídeo. Va la información, se integra en el ganglio sensitivo, que es donde está el cuerpo de la neurona, para terminar de llevar la información al asta posterior, que también es de naturaleza sensitiva. Luego viene un centro de integración o una neurona integradora, que es la que se va a encargar de pasar la información sensitiva a una neurona efectora, es decir, ya vamos a iniciar la vía eferente, que es la respuesta, y va a salir la información a partir de una neurona que lleva información motora. Es decir, que el impulso nervioso va a ser transmitido a un órgano efector, en este caso el músculo esquelético, porque estamos hablando pues en términos de movimiento. Entonces ahí están los pasos. Tendríamos uno, sería el receptor periférico; dos, la vía aferente, es la vía sensitiva; tres, la integración en el ganglio sensitivo; cuatro, la integración o la llegada de la información a la neurona, al asta posterior. Luego tenemos una interneurona, pasamos a la vía eferente como último paso, que es nuestra neurona efectora, por decirlo de alguna manera. Este es el mismo esquema, visto un poco más, digamos, un poco más complejo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que acá tenemos la piel
Aquí están las numerosas terminaciones nerviosas que van a recibir un estímulo. Pudiera ser, por ejemplo, el pinchazo de una aguja. Inmediatamente el cuerpo opta por, o sea, la reacción del cuerpo corresponde a retirar la piel justamente de ese punto que está generando dolor. Entonces, la información viaja a través de la neurona sensitiva, se integra en el ganglio neuronal, que es donde está el cuerpo de esta neurona, termina de llevar la información al asta posterior. Acá va a encontrar una interneurona, que es la que va a hacer la conexión con la neurona motora o la neurona efectora, que es la que va a emitir la respuesta, y la respuesta inmediatamente será en el contacto o inducir el movimiento a las fibras musculares. Esto es básicamente lo mismo. Tenemos entonces de manera esquemática el componente, necesitamos un órgano receptor, el nervio periférico a través del cual viaja la información. Esta es mi vía aferente porque es la que está recibiendo el estímulo, el centro integrador, que en este caso es la médula espinal. El nervio periférico vuelve a llevar la información eferente, es decir, la respuesta a un órgano efector. Por ejemplo, acá el cuerpo se está acercando o la mano se está acercando a una vela. Inmediatamente el receptor térmico pues va a notar el cambio de sensación o de sensibilidad, viaja la información, ¿lo ven? Hasta el ganglio como tal, que es la integración del ganglio sensitivo, la información pasa a la médula espinal, que es mi centro integrador, a través del asta posterior, y mediante una neurona integradora va a una neurona en el asta anterior para generar la respuesta que inmediatamente va a ser la movilidad, la contracción muscular para que pueda retirar la mano y pues obviamente no quemarse. Este es un estímulo, un arco reflejo que no se hace consciente porque no llega a tener una interpretación dentro de la corteza cerebral. Sin embargo, pues es una unidad de respuesta muy rápida cuando se presenta pues un estímulo al cuerpo. Y bueno, esto fue todo para finalizar. Y bueno, la siguiente clase van a ver irrigación del sistema nervioso central y las meninges craneales.